Ustedes saben que estamos en una época muy especial. Bienvenidos todos. Shavua Tov, Jodesh Tov. Estamos en la semana de la Perashá Kedoshim, ahí fuera de Israel, Parashá Emor, aquí dentro de Israel. Y estamos en plena cuenta del Omer. Ayer contamos el día 15. Ishok Bilabona. ¿Qué tal, Ishok? Bueno, me alegro que estés aquí. Están entrando más amigos. Lo que pasa es que recién mandamos también el enlace a la charla con el rabino Yehuda Leib Cohen, que es a las 9 de la noche, entonces pasamos la charla nuestra a las 10. Buenas noches, rabino. Buenas noches, bienvenidos todos. Espero que sea una charla amena, divertida. Vamos a comenzar. Recién decíamos que es un día muy especial. A la noche ya es Rosh Chodesh Iyar, el primero del mes de Iyar, que es el segundo día de Rosh Chodesh, porque cuando Nisan tiene 30 días, el 30 es el primero de Rosh Chodesh y el primero de Iyar es el segundo día de Rosh Chodesh. Y tenemos la cuenta del Omer, que ayer contamos 15 días, estamos en la semana de Tiferet. Cuando alguien pregunta qué día es del Omer, nunca hay que decir hoy es tal, porque si no lo contó todavía, entonces se pierde la brajá. Entonces hay que decir siempre, ayer fue el día tal. Incluso si lo contaron, para no tener problemas de brajá, para no confundirse mañana. Hoy vamos a hablar un poco de los hijos de Moshe, que una vez me preguntaron qué pasó con ellos. Pasó algo bastante espectacular. También vamos a hablar sobre las leyes de esta época que va desde la cuenta del Omer después de Pesach hasta Shavuot. Vamos a leer de un libro especial que se llama Sheva Hamoadim, donde está concentrado todas las leyes y costumbres que tenemos para todas las fiestas. En este caso, ya pasamos Pesach, vamos a estudiar un poco las fiestas, las leyes que todo judío debe cumplir y que todo no judío puede conocer para ir tomando contacto. Y los que estudian para hacer la conversión, es imprescindible que lo sepan. Nosotros vamos a dar las costumbres de Chabad, por supuesto, y algunas costumbres que hacen los sefaradim o los ashkenazim, lo dejamos para que cada uno lo complete por su cuenta. De todas maneras, tienen que saber que estas son las costumbres y las leyes que estableció el Rebbe de Chabad, Rabbi Shneimon Zalman de Liadi, de acuerdo al Shulchan Aruch y con algunas costumbres hasídicas. Dice, con respecto a las leyes de la cuenta del Omer, en la segunda semana en la segunda noche de Pesach, comenzamos la cuenta del Omer y bendecimos y contamos
de pie. Para contar el Omer hay que pararse y se dice la bendición. La mitzvah es contar al principio de la noche, enseguida después de la plegaria de Maariv. Nosotros lo decimos después, lo decimos antes de decir Aleinu y Shabeach, con que se terminan las plegarias en general. Y si no se contó, en ese momento se puede contar toda la noche hasta la madrugada. Cuando empieza a salir la luz del sol, los primeros brillos de la madrugada, ahí ya no se puede contar más. Cuando contamos el Omer, hay que también tener la intención, la kavaná de distintos asuntos. En cada uno de los días se incorpora una de las letras del Ana Bekoach, que también son 49 letras, agregándole Elohim Yahanenu, una letra del verso de Ismehu. Entonces, antes de bendecir, por supuesto hay que saber bien qué día uno va a contar. No puede bendecir y de repente agarrar el libro y leer de allí. Nosotros tenemos el Sidur. En este Sidur de Chabad que utilizamos, la cuenta del hombre está inmediatamente después de la plegaria de Maariv de la semana. En el Sidur común que teníamos antes, el general de Chabad, la cuenta del Omer estaba después del Abdalá y toda la salida de Shabbat. Entonces, para que lo vean, a ver si se enfoca bien. Acá está la bendición que se dice cada día y abajo está día por día. Espero que todos puedan adquirir este libro, pero por supuesto en todos los sidurim de las comunidades que dicen, de todas las comunidades está la cuenta del Omer explicada. Entonces se dice Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'midotav v'tzivanu al sefirat haomer, y luego se dice Hayom Yom Echad la Omer, y se tiene en la mente cuál es la sefira de cada día. El primer día era Gesed Gesed. Ayer, el día 15, es fácil saber. Cada 7 va volviendo al principio. Entonces, la primera semana es toda de Gesed, Gesed Shebe Gesed, Geburah Shebe Gesed, Tiferet Shebe Gesed, etc. La segunda semana es Gesed Shebe Geburah, Geburah Shebe Geburah, Tiferet Shebe Geburah, y ayer contamos Gesed Shebe Tiferet. Y entonces también se tiene en mente, mientras se cuenta, no se dice, una palabra de ese verso que yo les dije, Elohim, Yehanenu, Vivergeno, Yeira, Panavitano, Sela, Barqueja.
y también una letra del Ana Bekoach. Entonces, por ejemplo, la primera letra del Ana Bekoach es la Aleph, y la palabra correspondiente es Ana. Entonces hay que tener en mente también la palabra Ana. Y también hay letras como les decía al principio, de un verso que es Ismehu Beiranenu Leamim Ki se van a alegrar y se van a despertar los pueblos, van a cantar los pueblos. ¿Okay? Todo eso está en el Sidur, no hace falta saberlo de memoria. Lo principal es decir la bendición, de tener en mente las distintas cosas que establecían los sabios y sobre todo después meditar acerca de lo que es el Gesed, lo que es la Geburá, su cualidad interior, que es el amor. La semana pasada hablamos de una nueva meditación que incorporó el Rav Ginsburg, que es, en vez de las 7 emociones del corazón, las 7 sefirot, empezando de Gesed hasta Malhut, las 7 sefirot de la línea media del árbol de la vida. Tomando en cuenta, como aprendemos en el libro de La maravilla del alma, que las sefirot en el medio es Keter, Dat, Tiferet, Yesod, Malhut. ¿Y por qué son 7? Porque aprendemos en el libro que Keter tiene 3 cabezas, como está explicado en la Kabbalah, en el Zohar, en el Arizal. Y entonces esas 3 cabezas de Keter, más Dat, más Tiferet, más Yesod, más Malhut, suman 7. Entonces hacemos la integración de las 7 sefirot intermedias, pero eso es algo más complicado que todavía no terminamos de explicar, así que por ahora, si trabajamos sobre las 7 sefirot emocionales y Malhut, entonces ya con eso ya tenemos bastante. Cada día les enviamos varias meditaciones para que entiendan y practiquen y lo incorporen dentro de uno. Recién hablábamos en la charla que dimos con el rabino Ariel Leib, que espero que me mande la grabación y la podamos subir a YouTube, que hablábamos, se me escapó. Bueno, no importa, se me voy a acordar. Otra ley deja, de un principio, antes de bendecir, hay que saber qué sefirás nosotros estamos contando, para que se sepa qué es lo que estamos bendiciendo. Lo mismo cuando decimos cualquier bendición. Cuando vamos a comer, vamos a tomar un vaso de agua, la tomamos y vemos qué es lo que vamos a tomar. No podemos decir, uy, tengo sed, pero con la y ver qué es lo que puedo tomar. Y así con todo. Cuando bendecimos por todo, tenemos que primero pensar en qué estamos bendiciendo y después bendecir. Si se olvidó de contar durante toda la noche, durante el día del mismo día se puede contar sin braja. Entonces, las noches siguientes se puede seguir contando con braja.
Pero si se olvidó la noche y también se olvidó durante el día, y llegó la noche siguiente, que es otra sefirá, y no contó, entonces ahí ya perdió el seder, perdió el orden de la cuenta del Omer, entonces lo puede contar, pero sin bendición. Hasta el final, no puede decir más la bendición. Entonces, lo que se acostumbra a hacer es, como nosotros hacemos tefilá betzibur en la congregación, o si hay alguien en la casa que la cuenta con brajá, la escuchamos y decimos amén. ¿Ok? Muy bien. Ya dijimos que el que pregunta a un compañero que se cuenta, el compañero tiene que decirle ayer se contó tal y tal, no tiene que decirlo, no tiene que decir lo que se cuente ese día, porque si no puede perder la bendición. Cuando uno dice, hoy es 15 días del Omer, yo estoy diciendo de ayer, pero supongamos que hoy sea el 15 día del Omer, y yo digo, me dicen, ¿qué día es hoy? ¿Qué hay que contar? Le dije, hoy tenés que contar 15 días del Omer. Ya conté. Y si digo, Gesed Shebetiferet, también ya conté. Eso si uno dice, hoy está el día. Pero si no dice, hoy está el día, dice simplemente es 15 días, entonces no se considera que contó. Pero de todas maneras es mejor decir, ayer hay algunas congregaciones que rezan Arbit todavía cuando es de día. Eso es una costumbre que había de cuando el pueblo estaba en España y estaba perseguido, y también en Rusia, que no querían pasear por ahí de noche. Entonces hacían Arbit, la plegaria de la noche la hacían todavía antes de que se ponga el sol, y no se puede decir el Shema hay que decirlo después. Entonces hacían toda la tefilá y, perdón, no antes se ponga el sol, se dice después que se pone el sol, pero antes de que salgan las estrellas. Entonces, de acuerdo con la halajá, todavía no se puede decir el Shema. Entonces, en ese caso, también hay que esperar para hacer la cuenta del Omer hasta que salgan las estrellas. ¿Qué pasa si una persona está viajando por el mundo, viaja en avión y de repente pasa el meridiano de la hora? Y entonces puede ser que pasa a otro día, al día siguiente, o puede ser que va para atrás y vuelve a estar el mismo día. Entonces, si viaja para atrás, vuelve a estar en otro día y es como que tuviera otro día más. Entonces, lo que tiene que hacer es escuchar la bendición y tener la intención de que con esa cuenta él va a salir con la sefirá que le corresponde a él. Se acostumbra a no hacer trabajos durante la cuenta del Omer desde que se pone el sol hasta después que se contó, tanto los hombres como las mujeres. Hay preceptos que como son de acuerdo con el horario, entonces las mujeres no están obligadas, pero hay algunas cosas que sí, por ejemplo, el Pirata Omer. Hay mujeres que cuentan, hay mujeres que no cuentan, no todas las mujeres están obligadas. Aquellas que se comprometieron
y cuentan siempre, entonces ellas tienen que seguir. Entonces ellas también no pueden hacer ningún trabajo desde que se pone el sol hasta que cuentan la sefirá. Aquellas que no cuentan no tienen problema, pueden hacer toda la noche. Tampoco hay que comer una pequeña seudá media hora antes de Ben Hashemayot. ¿Se acuerdan lo que era Ben Hashemayot? Entre las dos luminarias. Entonces, media hora antes de que se ponga el sol, hasta después que se ponga el sol, de que salgan las estrellas y se cuente el Omer, no se puede comer. Ni siquiera un bocado, una pequeña seuda. Si uno está en una situación de que tiene mucha sed o que tiene un problema de salud y tiene que comer toda una pastilla, por supuesto que sí. Acá me preguntan si hay que visualizarlo. Sí, siempre que contamos tenemos el sidur en la mano y vemos lo que estamos haciendo. Y es preferible mirarlo en el libro y verlo con los propios ojos. Pero también se puede visualizar en la mente. Bueno, esto con respecto a la cuenta del Homer. Con respecto a las costumbres en los días de la cuenta del Homer, ustedes ya vieron en otros años, se acostumbra no hacer casamientos en en el día de la cuenta del Homer. Se puede solamente en Lag BaOmer, el día 33 del Homer. Hay el tema de estar de duelo, o que sean épocas que no son propicias para determinadas cosas, es porque en esta época fallecieron los 14.000 alumnos de Rabbi Akiva. Entonces, es una época de duelo. Entonces, como algunos consideran que fue desde Pesach hasta Shavuot, hasta Lag BaOmer, y otros dicen que fue después de Lag BaOmer, entonces nosotros, con la costumbre de Chabad, es que tomamos en cuenta las dos cosas y desde Pesach hasta Shavuot no lo hacemos. Salvo Lag BaOmer. Ese día Lag BaOmer, que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que tenía que ser de alegría y de fiesta, entonces ahí sí. Entonces hay varias costumbres de duelo que se hacen durante la Sefirá que el Lag BaOmer no se toma en cuenta. Se considera que son Yemei Adin, días de juicio. Muy bien. Entonces, el Lag BaOmer, el día 33 del Omer, el día de la Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, es un día de alegría no solamente para los que están en contacto con el Zod, con la Kabbalah, sino que es para todo el pueblo de Israel. Eso con respecto a los casamientos. Con respecto a los compromisos para casarse, en hebreo casamiento se llama nisuin. Una persona casada es nesua o nasui. Y está primero el compromiso, donde se hacen el pacto y todas las condiciones. Eso se llama irusin. Hay cosas que la mujer que es arusá ya pertenece al hombre, pero todavía está en la casa del padre, entonces depende de ambos. Entonces está permitido hacer pactos, hacer el compromiso en estos días y también hacer una comida, pero sin bailes y sin cantos. Esos cantos se puede cantar, pero sin instrumentos musicales. ¿Ok?
Entonces, todas las fiestas o algunas cosas que se pueden hacer, tienen que ser sin música instrumental. Por supuesto, que aunque sea cantada, que no sea música cualquiera, tiene que ser nibuní, música sagrada, etcétera, etcétera. Tampoco nos cortamos el pelo, por eso nos cortamos el pelo antes de Pesaj. Generalmente antes de las fiestas uno se corta el pelo. Entonces antes de Pesaj nos cortamos el pelo y hasta la víspera de Shavuot, que es otra festividad, tampoco nos cortamos. Todo el tema por el duelo. En Lag BaOmer se puede también cortar el pelo, y también cuando hay un Brit Milá, el Moel y el Sandak, el que tiene el bebé, ellos y el padre del bebé pueden cortarse el pelo el día anterior a la circuncisión, en la Milá, cerca del anochecer. Y de acuerdo con el Arizal, incluso todas estas personas que intervienen en el Brit no tienen que cortarse el pelo. Muy bien. El día del Lag BaOmer se acostumbra a hacer, como hizo el Arizal, de llevar a su hijo, que cumple 3 años, a cortarse el pelo en esta fecha, y si es posible, en Merón, donde está Rabbi Shimon Bar Yochai. El Arizal fue desde Egipto, donde él estaba viviendo con su hijo y la familia, para llevar a su hijo al Arizal, al Rabbi Shimon Bar Yochai. Ustedes saben que, así como está dicho que el hombre es como el árbol del campo, los 3 primeros años de los árboles, los frutos comestibles de los árboles, se llaman orlá, y están prohibidos, no se pueden cortar, no se pueden comer, no se puede tener provecho de ellos. Entonces también los chicos hasta los 3 años no se cortan el pelo. Entonces a los 3 años, cuando cumplen el día de su cumpleaños, o alrededor, si es posible el mismo día mejor, del Lag BaOmer, se cortan el pelo. Eso si cae alrededor del Lag BaOmer, si cae 1 mes, 2 meses, 3, 5 meses después, ya no, o antes, no lo van a tener el chico sin cortar. Se llama Opshernich de Lag BaOmer. En hebreo se llama Tisporet, que es cortarse el pelo. La mujer puede cortarse el pelo en los días de la Sefirá, si tiene el pelo que puede llegar a sobresalir del pañuelo, del gorro que se pone. Si usa peluca, no tiene problema con eso, porque la peluca lo puede cubrir. Nosotros, ustedes saben, en Chabad y muchas congregaciones aconsejan usar peluca, lo que se llama peat nochri, porque es la mejor forma de disimular y de ocultar el pelo verdadero de la mujer, que es lo que está prohibido mostrar. Y si tiene un gorro, tiene un pañuelo, siempre hay parte del pelo que se le ve. En cambio, con una peluca no hay forma o sea, la mujer tiene maneras de ocultarlo y de confundirlo con el pelo de la peluca. Entonces, lo que estamos viendo no es el pelo verdadero de ella.
Muy bien. Se estudia el Tratado de Sotá, el Tratado de la Mujer que se desvía del buen comportamiento en estos 40 días. Y tampoco decimos Sheheyanu, tratamos de no comprar ropa nueva, de no comer un fruto nuevo, que nos exija decir la bendición: bendito eres tú, Hashem, Elokeinu melech haolam, que nos diste vida, que nos hiciste permanecer y que nos hiciste llegar a este momento. Lo mismo pasa con un auto nuevo, con una casa nueva. Si uno termina el contrato de alquiler o tiene que mudarse a la casa nueva en esta época, por supuesto está permitido, pero hay que tratar de no hacer esas cosas. Y se estudia Pirkei Avot en los Shabbatot que empiezan, que van desde Pesach hasta hasta Rosh Hashanah, al final del mes de Elul. Se lee cada semana un capítulo de Pirkei Avot, porque son épocas en que tenemos que prepararnos, estudiar ética, ver nuestro comportamiento para hacer teshuvah para el día del juicio de Rosh Hashanah y seamos perdonados en Yom Kippur. Bueno, otra cosa importante que hay es Pesach Sheini. El mes de Iyar tiene todos los días cuenta del Omer. Es un mes que tiene todos los días una mitzvah que hacer, pero también el día 14 de Nisan, que era Pesach, aquellos que no pudieron cumplir con llevar el Korban Pesach a Yerushalayim, entonces el 14 de Iyar se les permitía, y también estaban obligados a comer el Korban. Entonces nosotros, como en esta época no se come el Korban Pesach porque no está el Beit HaMikdash, y tampoco estamos puros, cuando venga el Mashiach, que se reconstruya el Beit HaMikdash, vamos a poder hacer todas las cosas de nuevo. Entonces, lo que hacemos es comer matzah. No hace falta comer los matzot, no hace falta hacer copas de vino, no hace falta hacer todo el ser de Pesach. Entonces nosotros guardamos un poco de matzah y en el día 14, en recuerdo del Pesach Sheini, sacamos un pedacito de matzah y comemos. Por supuesto hay que hacer Netilat Yadayim. ¿Está todo bien? Por supuesto hay que hacer Netilat Yadayim y después Birkat Hamazon, porque es tercera Motzi. Y entonces se festeja, no se dice Tajanún, desde la minjá del día anterior. Algunos acostumbran a comer la matzá en la comida del día 14 y algunos en la noche del 15. ¿Ok? Porque en realidad el Korban Pesach se comía el 14, pero nosotros el ser de Pesach, la matzá, la comemos el 15 a la noche. Muy bien. Después están las costumbres del Lag BaOmer, que vamos a dejarlo para la semana que viene. ¿Ok? Todavía falta un poco para el Lag BaOmer.
La semana que viene también vamos a estudiar acerca de Shavuot. Y ahora les quiero contar otra cosa que habíamos planeado. Un segundito, me voy a anotar aquí a dónde llegamos, si no ustedes me hacen acordar, ¿eh? Tenemos que seguir con la agua. Dijimos que hoy y ayer era Rosh Hodesh Iyar. El Rosh Hodesh Iyar tiene distintas características. Ustedes saben que cada mes corresponde a una letra. La letra del mes de Iyar, la letra Vav. Así como Iyar es la conexión entre Pesach y Shavuot, es un mes completo donde se lee todo. Así también corresponde a la letra Vav, que es la letra que conecta. Así como tiene su forma, que es una yud que baja, es lo que se llama Amshahá. Es la continuación de lo que está arriba para conectarlo con lo de abajo. Y así también el mes de Iyar conecta el mes de Nisan, donde está Pesach, con el mes de con la festividad de Shavuot, que está en el mes de Sivan, el 6 de Sivan. El mes de Iyar, dijimos antes que la palabra Iyar tiene que ver con luz, con or, y por eso el mes es llamado el mes de Ziv, el mes de la luz, el mes de resplandor, porque es la época de que llega la primavera y empiezan a venir los días cálidos, toda la naturaleza revive. Y también es un mes de la curación, porque Iyar también es Aleph, Yud, Yud, Resh, es Ani, Abaya, Profeja. Yo soy Dios, tu curador. Entonces dijimos que la letra Bab conecta la entrega de la Torá con la salida de Egipto. También el Mazal es Tauro, el Shor, el toro. El toro es la cara izquierda de la carroza divina, la Merkabah, y es el origen espiritual del alma animal del hombre. Y entonces este mes es el mes en que tenemos que rectificar nuestra alma animal. Justamente se hace a través de la cuenta del Omer, principalmente porque el Omer es la ofrenda de cebada que se trae al templo sagrado el día siguiente de Pesaj. Y después, durante toda la cuenta del Omer, pasa el tiempo y llega la cosecha del trigo. La cebada es el alimento animal y el trigo es alimento humano. Está dicho que el niño, hasta que no prueba el trigo, no empieza a hablar, no sabe decir papá. Entonces es como que el trigo humaniza a la persona, porque en hebreo el ser humano es llamado medaber. ¿Sí? El mineral es llamado domem, que quiere decir firme, que está quieto, que no se mueve. El vegetal es tzomeach, que brota y crece, pero no se traslada, no tiene emociones como los animales. El animal es hay que dice que tiene vida, o sea que tiene vida es que ya tiene percepciones y se mueve y busca su sustento, ¿no? Los animales. Pero el hombre no es un animal más, sino que es algo especial, es diferente, tiene un alma especial dentro y habla. Ese habla es el poder de comunicación, tiene algo que decir y crea. Los animales también tienen su lenguaje, pero es nada más que para comunicarse por asuntos técnicos.
En cambio, el ser humano tiene la facultad de crear y a través del habla puede crear y puede hacer cosas nuevas en el mundo. Después está la tribu es la tribu de Isahar. Isahar era la tribu más erudita de Israel que conformaba el Sanedrín. Y estaban todos los estudiosos que eran apoyados por Zulum, que era la tribu que vivía al lado, en el norte, al lado del mar. Muy bien. El Sanedrín, una de las características que tenía y con lo que se reconoce su grandeza, su sabiduría, era que tenían el secreto del calendario judío. Eran conocedores de la noción del tiempo. Entonces ellos meditaban, contemplaban, estaban todo el tiempo meditando y pensando cómo cumplir los preceptos, cómo enseñar, y eran consejeros de sus hermanos, de todas las tribus de Israel, en especial de Judá, que era el rey. Y justamente el sentido de este mes es el sentido del pensamiento, que es meditar, introspección, y también el pensamiento tiene que ver con calcular. Por eso el cálculo tiene que ver con el calendario judío, es todo matemática. Y también la cuenta del Homer. En hebreo, con pensar se dice lakshov. Hashab es la raíz. Het, shin, bet. Y calcular, matemática, aritmética, se dice heshbon, tiene la misma raíz. La computadora se la llama mehashev. Y el pensamiento es makshava. Y el órgano controlador es el riñón derecho. Está dicho que los riñones son el consejo, gran consejo. Y el derecho tiene que ver con el consejo que viene del pensamiento y la meditación, la introspección. Son como la conciencia, el Pepe Grillo que todos tenemos adentro. Y tiene que ver con el Heshbon Nefesh, con el hacer cuentas y hacer teshuvá en el mes de Iyar. Este mes de Iyar, entonces, dijimos que viene de la palabra luz, que es Or, Leair, viene de Ziv. Y tiene que ver con la sanidad, como está escrito en el libro de Shemot, en el capítulo 15, Vayomer im shamuat ishmeu, tishma kol avay elokeja. Si escuchar, vas a escuchar la voz de Avaya tu Dios, y vas a hacer lo que es recto para sus ojos, en sus ojos, y vas a escuchar todos sus preceptos, y vas a cuidar sus leyes. Dice, Kol mahala asher samti bemitzrayim, lo yasim aleja, y ani Hashem rofeja. Toda la enfermedad que puse en Egipto no la voy a poner sobre ti, porque yo soy Dios, tu curador. Hoy a la mañana y mañana a la mañana utilizamos una combinación especial del nombre Yud-Kei Vav-Kei cuando decimos la bendición del mes, en la plegaria de Musaf. Decimos Be'ech Israel Be'rashai Hodashim. Bendito eres tú, Hashem Elokeinu melech haolam, que nos santificaste con tus preceptos, y bendice a Israel y a los meses. Y cuando decimos ese nombre en esa bendición del Shemona Esrei,
de la plegaria silenciosa, utilizamos el nombre Yud y Hei y Vav perdón, Yud y Hei y Vav. Es igual que el nombre tal como se escribe, que era como está en el mes de Nisan, pero las últimas dos letras al revés. Y eso viene son las iniciales, como explicamos hoy en la mañana, ¿te acuerdas cuando leímos la Torá? Hay un verso de Irmiau que dice, Koamar Abaye, así dijo Abaya, Al Italal Raham Bejormato, que no se alabe, que no se enorgullezca el sabio por su sabiduría, Veal Italal Agibor Bekurato, y que no se alabe al poderoso por su poder, Veal Italal Ashir Beashiro, y que no se alabe al rico por su riqueza. Kiim Bezot Italel Amitalel. Asikol Beyadoa Oti. Sino que por esto se va a alabar al alabado, aquel que tenga inteligencia, que use su inteligencia y que me conozca a mí. Y entonces estas últimas palabras, Bezot, Italel, Ametalel, Basikal, Bayadua, comienza con las letras Yud y Hei y Vav. Entonces eso es lo que hay que tener en mente. No es solamente las letras en sí, sino este concepto que están aludidos en las letras. Así también todas las alusiones y todas las gematriot son nada más que una llamada, una señal para meditar en algo que nos sirve, algo que Dios quiere que pensemos. Entonces los sabios encontraron estas cosas y dijeron, esto es lo que Dios nos está pidiendo. Y este verso termina, Kiania Valle hace Gesed Mishpat Tzedakah Baaretz, porque yo soy Abaya, que hace bondad y juicio y justicia en la tierra. Y Baele Jafasti Neumashen, porque esto es lo que yo deseo, dice Abaya, dice Dios. Veú, entonces, eso es lo que se dice. Después hay otro nombre que también se tiene en cuenta, que es el nombre que empieza con Aleph, Aleph y Hei y Yud y Hei, que también las últimas letras se ponen al revés y se dice Aleph y Hei, Hei y Yud. Ese es el otro nombre, Aleph, Hei, Yud, Hei, de Dios que ilumina. Bueno, ahora hay muchas cosas para explicar, tengo tanto material, tantas cosas que están tan hermosas en hebreo y que yo se las voy traduciendo para que ustedes sepan y que les puede iluminar el alma. Eso es lo que tratamos de hacer con estas clases. Este Shabbat estuve en un Beit Knesset sefaradí y allí vi en todos los Beit Knesset en Israel está lleno de joveres. Nosotros repartimos folletos y revistas. Esta es la que repartimos aquí, se llama Iflaot, Maravillas, con las enseñanzas de Rab Ginsburg. Hay otra en inglés que se publica, se llama Wonders, Maravillas. Y nosotros tenemos nuestra revista que se llama Dimensiones.
No sé por qué no le pusimos maravillas, pero bueno, siempre se puede cambiar, depende cómo lo queramos hacer. Nuestro amigo Ishak Villabona, que vive ahora en Colombia, que salió de Venezuela, Baruch Hashem, es el que diagrama la revista, que se llama Dimensiones, y se la mandamos a ustedes siempre. Así que los invitamos a imprimirla y a difundirla. Ah, vos naciste en Colombia, yo pensé que, pero viviste en Venezuela, ¿no es cierto? ¿No? Yo estaba seguro que eras de Venezuela y te fuiste a Colombia. Ok, bueno, no importa, somos todos hermanos, es la misma sangre. Muy bien. Les decía que fui a esta de Betacneset y había muchas revistas, pero la que me llamó la atención, había varias, hay otra que traje también que es del Baal Shem Tov. Esta revista del Baal Shem Tov es especial. Acá tienen la cara de un tzadik que se llama Reb Osher Freind, no Freind, Freind. Este Reb Osher era un Hasid que falleció hace pocos años, eh, un tzadik muy grande que fue uno de los maestros de Rab Ginsburg. Entonces, apenas lo vi, también me lo traje para leer. Tiene consejos muy especiales y historias muy lindas del Baal Shem Tov. Nos podemos quedar toda la noche con la clase, pero no quiero llegar a aburrirlos. Algunos que se aburren se van, pero esta revista es especial. Acá ven dos personas que tienen la barba más blanca, se llamaba Arab Yoram Abergel, de bendita memoria, que falleció hace pocos años, era bastante joven, falleció de la enfermedad trágica, y el que está al lado es el hijo, que sigue su camino. Hay historias muy lindas sobre este rabino. Él vino de Marruecos, y allí en Marruecos había una yeshiva de Chabad. Perdón, su padre vino de Marruecos, pero él nació acá en Israel. Y allí, cuando era pequeño, estudió en una yeshiva de Chabad, y después quedó apegado al Hasidut. Y hace poco vi un video que hablaba, él en una de sus clases tenía una palabra muy filosa, una lengua muy filosa, muy dura, como los grandes tzadikim que no soportan la mentira. Y entre otras cosas dijo que muchos grandes de Israel tienen que hacer teshuvá porque van a pagar, eh, van a tener que dar cuenta frente a Kadosh Baruj Hu por no hacerle caso al Rebbe de Lubavitch cuando dejaron que cuando se hicieron el pacto de Oslo con los terroristas musulmanes, y también cuando se dejó Gush Katif en Gaza, donde están hoy todos los terroristas que nos atacan. El Rebbe dijo que no había que hacer eso y hoy vemos los resultados. Entonces él hace unos años, 1 o 2 años antes de fallecer, dijo que hubo varios que fueron castigados ya, pero que todos van a tener que rendir cuentas ante Akadosh Baruj Hu por no hacerle caso al Rebbe de Lubavitch. Pero esta historia que cuento aquí, en realidad es una joven de más de 20 hojas que es toda una continuación, pero les voy a contar la primera parte que habla acerca de los Benei Moshe. Hace poco alguien me preguntó qué fue de los hijos de Moshe.
Y yo hace muchos años había leído acerca de eso, pero en ese momento no me acordé. Y ahora cuando leí esta historia, habla de ellos. Así que les invito a escucharla y prestar mucha atención. Yo se las voy traduciendo directo del hebreo. Tiene que ver con la Perashá Kedoshim. Y se llama La historia de las piedras de molino que dan vuelta. Ya van a ver por qué se llama así. Esta historia la contó el Rab Abergel y su hijo la escribió en esta revista. Y el Rab Abergel la escuchó del Rab Jacob Israel Posen, que Baruch Hashem está vivo, y dice así: el Rab Jacob Israel Posen, un Rab de un Sheliach de Chabad, dice: la expansión del cristianismo en todo el mundo produjo a los judíos en todo el mundo que estén sometidos a la bondad de los pueblos del mundo. Y entonces ellos se burlaron y los sometieron con su odio, e inventaron historias y mentiras para matarlos y para perseguirlos. Y a causa de esto fue decretado el exilio, que sean echados y que sean exterminados muchos judíos del pueblo de Israel. Mucha sangre judía se derramó como el agua al Kiddush Hashem, santificando el nombre de Dios, bendito sea. Y hubo unos pocos gobernantes que eran diferentes de lo general. Akadosh Baruj Hu puso en sus corazones un deseo bueno que produjo que le hagan bondad y se porten bien con los judíos. Y entonces esto hizo que ayuden y protejan a los judíos de su país. Realmente era porque les convenía, pero bueno. Cuenta que en un cierto país, de los países de Asia, había un rey que era muy bueno con los judíos y entonces ellos vivían en paz, con tranquilidad, como está dicho, Ish Tajat Gafno Betajat Tanato, cada hombre debajo de su higuera, debajo de su viña, porque el rey siempre iba a ayudarlos. Y cuando había algún problema, alguien los atacaba, él enseguida mandaba a la policía, mandaba a su ejército para protegerlos. Entonces, los judíos vivían en Shabbat con paz, con tranquilidad, pero en determinado momento se levantó la ira de un cura. Había un obispo ahí que no solamente era malo con los judíos, sino que también era brujo, era un gran brujo, y tenía fuerzas de la impureza, de tal manera que con la mirada veía a un judío y lo mataba en el momento.
con solo pensar, con solo mirar, se hacía daño. Y cuando pasaba algún judío por la calle al lado de él, lo miraba y lo fulminaba con su mirada. Entonces los judíos tuvieron mucho miedo y no tuvieron no tuvieron otro remedio que juntarse y ir a pedir, quedarse en la casa, no salir. Y entonces los principales de la congregación, viendo la situación de la comunidad que surgió de repente, trataron de pedir que lo echen a este cura malvado. Y como siempre que ellos iban a pedirle algo al rey, él actuaba con justicia y los protegía de todo sufrimiento, decidieron ir a encontrarse con él y decirle lo que le estaba pasando, todo lo que hacía este cura, y pedirle que use su poder, su condición de rey, para mandarlo a otro lado, que lo lleve a otro lado. Entonces, rápidamente eligieron a gente respetable de la comunidad para mandar una comisión al rey, y todos se pusieron a hacer tefilá y ayunos para que todo eso tenga éxito. Cuando el rey escuchó todas las cosas terribles que hacía el cura, entonces se enojó mucho y le instruyó a su guardia que vaya a traerlo al cura. Fueron corriendo, enseguida lo trajeron al rey, en un minuto estuvo allí. El rey lo miró al cura y enseguida empezó a reprenderlo y a tirar todo su enojo sobre él y decirle todas las cosas malas que hacía. Y al final le dijo en forma firme que no vuelva a hacer algo en contra de los judíos, porque si no, él lo iba a castigar. Cuando el rey terminó de hablar, el cura empezó a decir sus argumentos y hablaba en forma temerosa, temblorosa. Mi señor rey, seguro usted sabe que los judíos son pecadores. Ellos no reciben sobre ellos los evangelios. Entonces, no hay ninguna transgresión al matarlos, a matar a estas personas. Por eso es una mitzvah, en la palabra de ellos. Es una buena acción. Se considera algo muy bueno, de acuerdo con nuestra fe, dijo, la fe cristiana. Y después de un momento dijo, el rey tiene que decretar que ellos vengan y hagan una discusión pública conmigo. Que los judíos elijan algún sabio que, de acuerdo con lo que ellos decidan, que se enfrente a mí en una discusión sobre asuntos de la fe. Y cuando yo los venza, entonces el rey se va a convencer de que yo tengo razón. Incluso yo estoy dispuesto a fijar ya de antes que si ellos me vencen a mí en la discusión, les voy a dar el permiso para que los judíos hagan conmigo lo que ellos quieran.
pero si yo voy a vencer, entonces el rey tiene que decretar una orden que los obligue a convertirse al cristianismo, dejar su fe, y quien se oponga, su castigo va a ser la muerte. Conocen esto, ¿no? Bueno, no solamente pasó en España, allí donde fue la iglesia, pasó lo mismo. Entonces, el cura estaba muy contento, muy satisfecho de sí mismo y de sus poderes de brujería. Él sabía que iba a ganar la discusión porque antes de comenzar la discusión, fue una de las cosas que le dijo al rey, perdón, que le ocultó al rey, que él tenía la fuerza de cualquiera que venga a poder matarlo solamente con la mirada. Y entonces, seguramente, cuando venga el representante de los judíos, por más sabio que sea, seguramente que lo voy a matar. Y como ya saben que yo tengo ese poder, en realidad no van a encontrar a nadie que quiera enfrentarse a mí. Entonces, estas palabras del cura encontró cierto camino hacia el corazón del rey, y el rey mismo pensó más todavía, que los judíos se enfrenten al cura, y si él los vence, entonces yo también voy a ver que ellos son traidores y que no tengo ninguna obligación de seguir protegiéndolos. Hasta hoy en día hay gente que piensa así, ¿no? No es algo antiguo ni es algo nuevo. Entonces el rey enseguida mandó a llamar a todos los principales de la Keilah, de la comunidad judía, y les dijo cuál era su decisión, que tenían que hacer una discusión entre el cura y Leabdil, el sabio judío, sobre asuntos de fe. Entonces determinó cuál iba a ser la fecha en que se iba a hacer y que se iba a realizar en la plaza central de la ciudad, y le explicó cuáles eran las consecuencias del resultado que iba a tener la discusión, si iba a ganar el Comer o si ellos iban a triunfar. El Comer es pura en hebreo. Entonces quedaron completamente anonadados y completamente sorprendidos salieron los líderes de la comunidad del Palacio del Rey, y este cambio repentino de cómo el rey se comportaba con ellos, y ese decreto sobre la discusión que amenazaba a toda la comunidad, parecía un mal sueño. Entonces se preguntaron, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos encontrar una persona que acepte presentarse frente al cura para hacer la discusión? ¿Por qué? Porque con solo mirarlo seguro que lo va a matar. ¿Quién va a aceptar? Entonces, el rabino de la comunidad decretó que había que hacer tefilot generales, había que hacer ayunos, tanto los hombres como las mujeres, los niños, se juntaron en el Bet Knesset y hicieron ayunos, hicieron muchas plegarias, y con llantos y con ruegos se presentaron frente al que está sentado en el trono celestial, el Rey verdadero,
todos con una sola voz y un solo pedido. Avinu Malkeinu, Kara Roa Gzardineinu. Nuestro Padre, nuestro Rey, rompe la maldad de el mal veredicto. Y a la vez se juntaron nuevamente los líderes de la comunidad para pedir consejo con el Rab para poder hacer un anuncio y buscar a alguien que pueda enfrentarse a este cura malvado. ¿Quién podía ser la persona que sea capaz de enfrentarse a toda la brujería y anular su fuerza? Muchos nombres surgieron y así como aparecieron, desaparecieron. Muchas personas eran capaces de enfrentarse en una discusión sobre los principios de la fe, pero contra esa brujería ninguno podía. Entonces, casi estaba por terminar la reunión, sin ningún resultado, cuando se levantó uno de los congregantes y trajo una idea. Y dijo, de la otra orilla del río San Batión, el río que está cerca de nosotros, se encuentran nuestros hermanos, los Benei Moshe. Ellos son tzadikim y servidores de Hashem. Y entre ellos también hay un Sanedrín, una corte de sabios, que se ocupan de Dinei Nefashot. Dinei Nefashot sería como una corte de justicia que tiene poder para las penas de muerte. Eso significa que tienen una capacidad muy grande y un poder muy especial. Y acá hay una explicación acerca de este tema de los Benei Moshe y el río San Batión. Está escrito en la Gemara, en el Talmud, en el libro de Brajot, en el Tratado de Brajot, en el capítulo 7. Dice así: Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Yosei. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yosei. Kol dibur bedibur sheyatzar mi pi HaKadosh Baruch Hu letová filo al tnai lo hazarbo. Dice, toda palabra y palabra que salió de la boca de Dios, de HaKadosh Baruch Hu, que es buena, que es para bien, incluso si tiene una condición, si es condicional, no se arrepintió. ¿Y cómo lo sabemos eso? Dice, cuando Moshe Rabbeinu, como está dicho, después del Getaegel, después del pecado del becerro de oro, Dios dijo, estoy muy enojado, con mi ira se ha levantado y voy a eliminar a todo el pueblo de Israel, todos esos pecadores, y voy a hacer de ti un pueblo enorme. Kadosh Baruj Hu le dijo, voy a eliminar a todo el pueblo de Israel que pecó con el becerro de oro y voy a hacer un nuevo pueblo judío de vos. Entonces, ¿qué dijo Moshe Rabbeinu? Dijo, no, si vos vas a eliminar este pueblo, borrame de tu libro. Dijo, no quiero ser parte de esto. Y entonces Akadosh Baruj Hu le dijo, eso fue después que bajó y rompió las tablas. Y entonces Akadosh Baruj Hu le dijo, Yashar Kol Jaja. Muy bien has dicho. Eso es lo que yo quería escuchar. Por eso te elegí. Y entonces
dice la Gemara, que a pesar de que Moshe Rabbeinu pidió misericordia y anuló el decreto, que el pueblo de Israel iba a seguir, no iba a ser eliminado, incluso como esas palabras salieron de Akadosh Baruj Hu, voy a ser un pueblo muy grande, enorme de ti, entonces eso se cumplió con su descendencia. Y esos fueron los hijos de Moshe. Los hijos de Moshe se llamaban Gershón y Eliezer. Gershón porque dice, fui en la tierra de extraño y cuando yo justo estuvo conmigo, yo fui un extranjero cuando se tuvo que escapar de Egipto. Y Eliezer significa, Akadosh Baruj Hu me ayudó. Entonces los hijos de Eliezer se extendieron, y eso está escrito en el libro, en el Tanaj, muy al final del libro de Tanaj, después de todos los profetas, después de todos los 5 libros de Moshe, de los profetas, de los jueces, de los agiógrafos, o sea, todos los rollos. Hay 2 libros más que se llaman Divrei Hayamim, las palabras de aquellos días, que según cuentan los sabios fue escrito por Esdras Sofer cuando volvió de Babilonia. Esdras Sofer era un escriba, pero también era Cohen. Entonces los Cohanim, cuando volvieron del exilio de Babilonia, tenían que organizar todo el templo y ver quién era judío y quién era Cohen verdadero, quién era levita verdadero, quién era Israel, y así. Bueno. Entonces, mi esposa dice que hoy hablé demasiado porque di 3 shurim, pero no se puede dejar esto por la mitad. ¿Seguimos? Muy bien. La esposa tiene razón, pero hay que traer el Mashiach ahora. Entonces, Esdras Sofer, él volvió de Babilonia y trajo a Israel a todas aquellas personas que eran dudosas. Empezó por los Kohanim, para que el servicio de los Kohanim sea hecho por Kohanim verdaderos. Había que saber cuál era toda su ascendencia, si venían de Kohanim y de judíos, y si no había algún casamiento prohibido, algún pasul. Entonces lo llevó a Jerusalén para que el Sanedrín allí establezca quién es judío. Y ahí comenzó el concepto de mi Yehudi. Es una de las bases del pueblo de Israel, saber quién es judío y quién no, y quién es Cohen y Leví. Entonces, si ustedes leen el Divrei Hayamim, o Ketuvim, también se llama, las crónicas, van a ver cómo está la lista de todos los nombres de cada uno de los descendientes de la tribu de Israel, desde cada uno de los 12 hijos de Jacob. Entonces, ustedes saben que Moshe era levita. Entonces, en el capítulo 22, verso 12, comienza, en el 7 comienza a hablar de los levitas, en el 12 habla de Keat. Keat era uno de los hijos de Leví. Leví tuvo a Keat, a Gershón y a Merari.
son los tres que se ocupaban del tabernáculo. Y después siguieron los levitas, estas tres familias, ocupándose del templo sagrado. Pero acá estamos hablando todavía antes de que se entregue la Torá. Entonces, Keat tuvo a Amram, a Itzar, Hebrón y Uziel. Tuvo 4 hijos. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moshe. Y fue separado Aarón para consagrarlo, fue el sumo sacerdote. Sagrado de sagrados es él, Kodesh Kodashim, y sus hijos y su linaje para siempre. Para ofrendar el Ketoret, el santuario de delante del Eterno, servirlo y bendecir a su nombre para siempre. Y de Moshe, hombre de Dios, sus hijos son denominados en la tribu de Leví. Los hijos de Moshe son Gershom y Eliezer. Los hijos de Gershom, Shmuel, el principal. Y fueron los hijos de Eliezer, Rehabía, el principal. Y no tuvo Eliezer otros hijos, pero los hijos de Rehabía aumentaron mucho. Dice aquí. ¿Ok? Entonces acá estamos en presencia de los hijos de Moshe, como Ezra, el profeta, de acuerdo a toda la Masore, toda la tradición y durante todas las generaciones se escribía y se transmitía oralmente todas las descendencias. ¿Ok? Entonces acá tenemos que de los 2 hijos de Moshe, Gershón no tuvo descendencia mayor, tuvo a su hijo Shmuel, pero no hubo descendencia. Eliezer tuvo a Rehabía, su único hijo, pero los hijos de Rehabía aumentaron mucho. Y después cuenta de los hijos de Shlomit, de los hijos de Merari, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, acá cuenta acerca de que existieron. Y entonces después siguieron formando parte del pueblo de Israel, pero no como los levitas, o sea, como parte de los levitas en general, no algo especial como Aarón, que fue profeta, que fue el sumo sacerdote, etc. Entonces, acá tenemos a los hijos de Moshe, y está escrito lo siguiente. Ubnei Rehabía, Rabú Lemala, ellos, los hijos de Rehabía, el hijo de Gershón, se difundieron mucho. Betani Rab Yosef Lemala Mishishim Ribo. Y Rabbi Yosef dice que hubo más de Shishim Ribo. Está dicho que los judíos en general, todos los judíos que salieron de la tierra de Israel eran Shishim Ribo. Ribo es 10.000 y Shishim es 60, o sea, son las 600.000 almas que salieron de Egipto, más los que tenían menos de 20 años y los que tenían más de 60, y las mujeres y todos los niños y los ancianos. Y está dicho que los hijos de Rehabía aumentaron más todavía que ellos. O sea que era un pueblo enorme, que fue lo que prometió Dios a Moshe. Y el Gaón de Vilna, Rabbi Eliyahu, las iniciales son Agra, Agaón Rabbi Eliyahu, dice que ellos eran como un enorme rebaño de cabritos, Shearach Keeder y Zim, que se reprodujeron como un gran rebaño de cabritos. Esa es una expresión del Shira Shirim, del cantar de los cantares. Y
los hijos de Moshe, que están del otro lado del río Sambatión, ellos son tzadikim y prushim gdolim, son grandes sabios, y prushim son los que, mefarshim, son los rabinos que hicieron la Torah oral. Entonces, en paralelo con todos los que estaban de este lado del Sambatión, que son los que son conocidos, los hijos de Moshe estaban allí. Ven a Moshim, Shalem Kativ, Bealum Moshim Bear Zion. Está dicho que cuando venga el Mashiach, en el profeta Obadiah, dice, y van a elevarse los ungidos en el monte Sion. Y entonces el Gaón de Vilna dice, Rabbi Yosef, dice que esos ungidos son justamente esos hijos de Moshe que estaban del otro lado del río Sambatión. Y en general se dice que las 10 tribus perdidas están del otro lado del río, en el sentido que cuando venga el Mashiach todos también van a volver, las 10 tribus, y vamos a saber quién es, como estudiamos la semana pasada sobre el Mashiach, que él juzga con el olfato. ¿Qué quiere decir que juzga? Que él ve por dentro quién es cada uno y va a decir si es judío, si no es judío, si es un alma judío o no, qué es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, sigue hablando acerca de las 10 tribus, etcétera. Vamos a seguir con la historia que seguramente quieren saber cómo termina. Entonces vino este hombre con la idea de que del otro lado del río Sambatión estaban los Benei Moshe, que son justos y que son muy sabios, y entre ellos está el Sanedrín, que juzgan cosas muy elevadas, tienen un poder muy especial. Y entonces alguno de ellos acepte venir para poder salvar las vidas y del pueblo de Israel, y enfrentarse en la discusión con el cura malvado. Esos tzadikim seguramente van a poder enfrentarse a él y a su brujería y lo van a poder vencer. Entonces, acá hay otro asunto. Linda Amanda pregunta algo que ya le he explicado muchas veces. Ser judío no significa ser solamente de la tribu de Judá, es las 12 tribus. Pero eso no significa que el que guarde los mandamientos y no es de descendencia judía sea judío. Por eso se tiene que convertir. No alcanza con cumplir los mandamientos. Así como no alcanza con sentarse en un trono de juez para ser juez. Y no alcanza con vestirse de médico para ser médico. Bueno, sigamos. Entonces, los que se habían reunido escucharon la idea de este hombre y enseguida le dijeron, tu idea es muy, muy buena, pero es imposible que se pueda hacer, no es algo que se pueda realizar. Y entonces el hombre dijo, ¿por qué no? Y entonces le contestaron, ese río Sambatión arroja piedras durante todos los días de la semana y solamente en Shabbat descansa. Y entonces, para poder cruzarlo, la única forma que hay es transgredir el Shabbat. Solamente se puede pasar en Shabbat cuando el río no tira las piedras. Entonces, no hay ninguna manera de que una persona pueda transgredir el Shabbat.
Y entonces otro de los congregantes dijo, sí, pero si es pikuach nefesh, si es para salvar una vida, ¿se puede transgredir el Shabbat? Entonces se va a poder cruzar. Y esa transgresión del Shabbat no va a ser un pecado. Se puede esperar el día Shabbat. La persona cruza y va al otro lado a buscar a alguien. Pero hay un problema. Para ir a buscar a alguien se puede hacer porque eso es para salvar al pueblo. Pero después esa persona no puede volver, porque volver tiene que transgredir el Shabbat de nuevo, pero eso ya no hace falta para salvar al pueblo. Lo mismo sucede cuando hay algún problema médico o hay que llevar a alguien al hospital. Se puede llamar por teléfono, se puede agarrar la plata, se puede hacer todo lo que haga falta para salvar a alguien. Si hace falta prender fuego para darle calor, a alguien que se está muriendo o incluso que está enfermo y está en peligro, se puede hacer cualquier cosa, transgredir cualquier cosa prohibida en Shabbat. Entonces se lo puede llevar hasta el hospital en el auto, pero una vez que llegaste con el auto, bajás, ya no lo podés apagar, no podés hacer nada, tenés que dejar el auto ahí encendido. Y acá pasa lo mismo, la persona que cruce no va a poder volver. Y no solamente eso, cuando cruce y vaya para allá, y va a encontrar un tzadik que quiera venir a ayudarnos, él se va a tener que, entonces esa persona que va a ir para allá, se va a tener que separar de la esposa, va a tener que darle el get, darle el divorcio, porque no la va a ver más. Y más todavía, la persona que venga de allá va a tener que hacer lo mismo. Incluso va a venir acá y va a encontrarse en un lugar que nunca estuvo. Va a estar en una galaxia nueva. Y por siempre. No va a poder volver nunca más. Entonces te das cuenta porque es imposible hacer algo así. Pero el que tuvo la idea siguió diciendo, no tenemos ninguna otra opción. Yo aconsejo difundir por todos lados y ver si alguna persona se puede ofrecer para esta misión. Entonces, entre las plegarias de Mejai Arbit, se proclamó y vino gente para ofrecerse de voluntario. Pero después cuando le explicaban todo esto que pasó, todos se arrepentían. De repente, en la puerta de la casa del Rab, se escucharon golpes. El Rab abrió la puerta y allí estaba parado Rabbi Meir, Rabbi Ishak. Espero que me estén escuchando. Espero que me estén escuchando. Se me acabó la batería del celular. Así que vamos a terminar esta charla, que son 5 minutos más. Lo vamos a terminar sin el video. ¿Está entendido? ¿Me escuchan? Sí, entendido. Escuchamos. Bueno, bárbaro.
Sí se escucha. Porque en la computadora se me estropeó la cámara y estaba transmitiendo por el celular. Bueno, muy bien. Entonces, este señor vino el Rabí Meir y se acercó al rabino y le dijo, yo estoy dispuesto a ir. El rabino, con lágrimas en los ojos, abrazó a Rabí Meir y Rabí Meir se acercó al Beddín, a la Corte de Justicia, entregó el divorcio de la esposa para que ella pueda casarse con otro hombre después. Y el sexto día, el Yom Shishi, el viernes, se separó de toda la comunidad y de toda su casa y se acercó, se salió del pueblo, lo acompañaron hasta el borde del pueblo todos y de lejos lo vieron acercarse, desaparecer en el horizonte. Y todo era para que la comunidad se pueda salvar de ese mal decreto. Entonces, Rabí Meir tomó todas con sus cosas en la mano, se acercó al río y esperó en el borde que se haga Shabbat. Cuando llegó el Shabbat, el río inmediatamente dejó de tirar piedras y entonces el Rabí Meir cruzó, mientras en su boca había una plegaria para que Dios le dé éxito en su misión. Ese río que delante de él estaba ardiendo, tirando piedras por todos lados y que nadie podía pasar, de repente se quedó tranquilo, descansó y él pudo llegar al otro lado sin ningún problema. Entonces, cuando llegó del otro lado, se acercó al rabino del lugar y le dio una carta que su propio rabino le había dado explicando todo. Y con mucho llanto agregó y le siguió explicando todo lo que pasaba en la comunidad, cómo estaba amenazada de muerte. Entonces ellos a su vez también enseguida proclamaron que había que encontrar un voluntario que vaya del otro lado. Y entonces un costurero, el Hayat, un costurero, un sastre, se acercó al Rab y le dijo, yo estoy listo para cruzar. Nuevamente todos lloraron y el Rab lo abrazó llorando, el sastre se acercó al Bedín y se divorció de la esposa para que se pueda casar con otro hombre. Y luego de eso comenzó su preparación para cruzar del otro lado. Entonces, pasó algo muy especial. Durante esa semana, Rabí Meir, que era el que había venido del otro lado, se reveló en él Ruach HaKodesh. HaKadosh Baruj Hu le dio una inspiración divina y escribió un poema muy especial en honor a HaKadosh Baruj Hu y a su Torah y al pueblo de Israel, que se llama la canción de Akdamot. Y esa canción de Akdamot, en la víspera de Shabbat, es una canción que se canta hasta hoy en día en algunas comunidades. En la víspera de Shabbat, el sastre se separó de toda su familia y de toda la comunidad. Todos lo acompañaron hasta el borde del río y entonces empezaron
le desearon que santifique el nombre de Dios, Sheikadesh Shem Shamaim, a través suyo, por la misión que le habían dado, y entonces se acercó Rabbi Meir y le dio la hoja con el poema que hizo y le dijo: cuando vayas del otro lado, por favor, asegúrate que esto sea conocido y que se difunda por todos lados para que haya un recuerdo de mí entre los Yehudim que están del otro lado del río. Al entrar Shabbat, cuando el río dejó de tirar sus piedras, el sastre empezó a cruzarlo hasta que llegó del otro lado, y del otro lado toda la comunidad estaba esperándolo con ansiedad y con ilusión, con la esperanza de que los pueda salvar. Entonces, cuando lo vieron, se pusieron muy contentos, se pusieron muy felices, y apenas terminó el Shabbat, salió una comisión hacia el rey para avisarles que ya tenían el representante para la discusión con el cura. Entonces el rey escuchó y se apresuró a decirle al Comer que los judíos habían aceptado el reto y que se fijaba una fecha para cumplir el enfrentamiento. Y para la discusión se hizo un estrado muy grande en la plaza principal, y en el día fijado llegaron toda la comitiva del rey, sus consejeros, y el cura con su congregación, y Leabdil, todos los judíos y sus rabinos. Entonces pasó algo muy especial. El sastre y el cura subieron al estrado, al escenario, y el cura puso su cara de ogro que utilizaba para matar al otro, y le dio una mirada al judío para matarlo. Pero esta vez, para su sorpresa, no pasó nada. Entonces entró un gran temor dentro suyo, en su corazón empezó a temblar, y a pesar de que por fuera él cuidó la calma frente a los demás, por dentro suyo estaba completamente aterrorizado. Entonces se le ocurrió algo y se dirigió al rey, le dijo: mi rey, por favor, enseguida vamos a comenzar la discusión, pero primero yo quiero alegrar al rey y hacer una maravilla. Entonces se acercó al lado del escenario, había 2 piedras de molino, y de aquí viene el nombre del cuento. Las 2 piedras de molino son 2 ruedas enormes de piedra que giran una con la otra y van moliendo los granos de trigo, haciéndolos harina. Entonces esas 2 piedras estaban al lado del escenario, y esas enormes piedras que necesitaban varias personas para ser levantadas, él las levantó como si nada, las puso sobre sus hombros y las subió al escenario, y luego las tiró para arriba con tal fuerza que subieron en el aire, por el aire muy alto, y las piedras se quedaron flotando allá en el cielo, girando una con otra, como si estuvieran moliendo el trigo. Entonces todos los presentes quedaron completamente anonadados, completamente sorprendidos por la tremenda maravilla que habían visto. Y entonces el cura se apresuró a dirigirse al sastre y le dijo: ahora también tú tienes que hacer una
maravilla a los ojos de la comunidad y para alegrar el corazón del rey con lo que hagas. Entonces, le contestó el sastre: alrededor de la plaza hay muchos árboles muy grandes, muy anchos y altos. Te pido que elijas cualquier árbol de esos y que lo dobles hasta abajo con tu fuerza, que la punta del árbol toque el piso, y luego lo sostengas y yo lo voy a sostener con mi mano para que no se vuelva a levantar. O podemos hacer al revés. Yo lo voy a doblar y vos lo vas a tener con la mano para que no vuelva a levantarse. El cura, que no sabía cómo doblar el árbol, un tronco tan tremendo y grande, entonces, decidió elegir por la segunda opción. No, la primera opción. Y entonces él iba a esperar que el hombre doble el árbol y estaba seguro que no iba a poder doblar. Entonces tampoco iba a tener que sostenerlo. Entonces, muy contento, optó por la primera opción. Pero ante su sorpresa, el sastre pudo ir hacia el árbol que había elegido el comer y lo dobló como si fuera una simple espiga de trigo, y su cabeza lo dobló hasta tocar la tierra. Entonces lo miró al comer y le dijo: vení, ahora vení, es tu turno de tener con tu mano la copa del árbol para que no salte de nuevo para arriba. Entonces vamos a ver cómo es tu fuerza. Entonces el cura, que estaba completamente sorprendido, no tuvo más remedio que ir hacia el lugar y tomó la punta del árbol con su mano. Y en ese instante el sastre soltó el árbol y con el impulso hizo que el cura salga volando por los aires, y con tal puntería que llegó justo a donde estaban las dos piedras del molino, que no tardaron en hacerlo pedacitos. Entonces, de una sola vez, logró salvar al pueblo de Israel y eliminar la amenaza. Entonces el rey quedó muy, muy contento con todo lo que había pasado y que se demostró la justicia del pueblo de Israel, y determinó que de ahora en adelante se iba a anular el decreto de eliminarlos, y no solamente eso, sino que a partir de ahora aquel que se atreva a tocar a un yudí, a dañarlo, a molestarlo, iba a pagar con su vida. Entonces, los judíos volvieron a su casa con canto y con baile, y el sastre fue llevado en andas sobre los hombros de los hombres hasta la casa del Rab, y al día siguiente hicieron una seudato dayá, una comida de agradecimiento, donde vinieron todos los judíos de la ciudad, y durante esa comida
el rabino dijo muchas cosas de Torá para fortalecer la emuná de Dios, en Dios y en su Torá. Y entonces también el Hayat, el sastre, dijo palabras de Torá y de alabanzas a Kadosh Baruj Hu por haberlo agraciado, por haberle concedido todas esas maravillas que en realidad no las hizo él, sino que él alabó a Dios porque Dios fue el que lo hizo. Y al final de sus palabras, sacó de abajo de su bolsillo el canto de Akdamot que le dio Rabbi Meir y se lo dio al rabino y a toda la comunidad con el pedido que eso sea difundido por todo el pueblo de Israel. Y entonces, no todas las comunidades en Israel adoptaron esta costumbre, pero aquellos que no saben, este poema de Akdamot es muy largo, tiene 90 versos, y también comprende dentro suyo muchos asuntos de alabanzas a Kadosh Baruj Hu, también describe el servicio de los ángeles y la grandeza y la virtud del pueblo de Israel. Y termina con estas palabras: Meromam u Elokim, Bekadmata betraita, Svive trei ben, Umasarlan oraita. Estas son palabras en arameo, que su significado es: Akadosh Baruj Hu ama a su pueblo Israel con un amor del alma, y la prueba es que nos dio un regalo muy hermoso que es la Sagrada Torá. Entonces, este es el regalo tan grande que le dio a Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel, es la Torá sagrada, y hay mucho que hablar acerca de esto, pero como siempre nos despedimos por ahora con palabras de bendición y agradecimiento a Dios por habernos permitido llegar a este momento y difundir estas palabras. Espero que el cuento les haya gustado. Disculpen la traducción, pero no tuve mucho tiempo para prepararla. Espero que se haya entendido, que les haya gustado y que los haya inspirado a seguir alabando a Hashem y difundiendo por todos lados su obra para que todos lo conozcan. Que tengan todos Shavua Tov, una buena semana, que tengan Jodesh Tov, un buen mes de Iyar, y nos vemos mañana. A lo mejor volvemos a hacer otra transmisión en vivo, como hicimos hoy, de la lectura de la Torah. Shavua Tov, bendiciones de la tierra de Israel. Chau a todo, Rabino, muchas gracias. Gracias.